Bueno, en la clase de hoy es la última que vamos a estar haciendo la introducción del curso en nivel básico. Vamos a ver todos los que son los componentes de la oración en inglés y los 4 diferentes tiempos verbales. Asimismo, vamos a ver las últimas páginas de este libro donde ya están conjugados en todas las formas los principales verbos, que son los verbos auxiliares y los verbos defectivos. Para tal efecto, te invito a que te suscribas a mi canal y le digas likes, y además de eso, pues cuando te salga la campanita negra, le das todas para que estés siempre actualizado con los demás cursos que vienen. Viene curso intermedio de conversación y finalmente el de avanzado. En este caso vamos a iniciar entonces con las partes de la oración en inglés. Comenzamos. En el apéndice que estás viendo en pantalla, las partes de la oración son las siguientes. Nombre sustantivo. ¿Qué es un nombre sustantivo? El nombre o sustantivo es una palabra que denota el nombre de una persona, de un animal o una cosa o de un objeto. Todos los nombres de todas las personas son nombres sustantivos. Todos los nombres de todos los animales, de todos los objetos, son sustantivos. Entonces ahí vemos unos ejemplos: book, pen, John, Mary, ducks. ¿Ok? Esa es la base de lo que viene para que puedas conjugar todo lo demás. ¿Qué son los verbos? Los verbos son palabras, como estamos viendo aquí por las palabras, que expresan una acción o un estado. Una acción como go, study, be, feel. O un estado, por ejemplo, she is tired, ella está cansada. O she is pregnant, o ella está embarazada. Está indicando el verbo un estado, no solamente la acción. Para ello hay una subdivisión de verbos. Hay verbos regulares e irregulares. En cuanto a eso, vamos a hablar un poquito más adelante. Los adjetivos. ¿Qué son los adjetivos? Los adjetivos son palabras que describen o definen al nombre sustantivo, indicando la cualidad, el atributo de ese sustantivo. Por ejemplo, estos adjetivos aquí lo tenemos en su forma positiva o en su forma simple, o en el grado positivo: good, bad, blue o my. Es un grado en donde no se le adiciona nada antes ni después y dice, por ejemplo, bien, mal, azul, etc. En este caso, los adjetivos allí es una palabra que denota la descripción. Lo usamos para describir el nombre sustantivo, o sea, las personas, animales o cosas. ¿Qué son los adverbios? Los adverbios son muy similares a los adjetivos, y muchos adverbios son adjetivos como muchos adjetivos son adverbios. Son palabras que modifican a los verbos, al adjetivo o a otro adverbio. ¿Cómo lo modifica? Aumentando, disminuyendo su significado, dando mayor énfasis, etc. Por ejemplo, here, aquí; always, siempre; very, muy. Por ejemplo, si yo digo A es bonita, pero al decirle A es muy bonita, estoy ya colocando con el muy, cambiándole el significado. Le estoy dando mayor énfasis al adjetivo bonita. She is beautiful. Los pronombres. ¿Qué son los pronombres? Los pronombres son palabras que reemplazan a nombres o sustantivos. Por ejemplo, en vez de decir Diego Alejandro está estudiando inglés, yo digo él está estudiando inglés. En español, estudia inglés. Ya cuando se ha mencionado la persona en español, no es necesario volver a decir el nombre sustantivo. Eso se llama sujeto tácito. Pero en inglés no existe el sujeto tácito, o existe muy poco. Se usa siempre expreso. Siempre en los verbos, en la conjugación de verbos, siempre tienes que expresar el pronombre o la persona que ejecuta la acción. ¿Ok? Siguiente, se trata de las preposiciones. ¿Qué son las preposiciones? Son palabras que se usan para mostrar una relación entre un objeto y alguna otra palabra. Realmente son palabras que indican dónde está el nombre sustantivo, la persona o el animal o la cosa. Por ejemplo, si yo digo el libro está sobre la mesa, en inglés es the book is on the table.
La preposición aquí es on, sobre. Esa es la preposición porque está indicando dónde se encuentra el libro. Y así sucesivamente. Ahí vemos más ejemplos como and, because, if, etc. Las preposiciones, hay un listado, pero vamos a ampliarlo más en el siguiente libro, en el siguiente nivel de conversación y en el último de inglés avanzado. Bien, ¿qué son las conjunciones? O conectores. Son palabras que unen la oración, pero pueden ser inclusivas o exclusivas. Es decir, cuando yo incluyo los componentes de la oración, como en and, Pedro y Santiago y Juan, Peter and Santiago and James and John, yo los estoy incluyendo con la conjunción and. Pero cuando yo inclusive digo o es blanco o es negro, or is good, or is bad, o es malo o es bueno, ahí yo estoy colocando una declaración para que escojas una de las dos, o el bien o el mal, or you choose the goodness or the badness, or is it black or is it white. Esas son precisamente las conjunciones. Ahora bien, ¿qué son las interjecciones? Las interjecciones son palabras que se usan aisladamente o al principio o al final de una oración para expresar emoción, más que todo sentimientos. Por ejemplo, oiga, hey, oh, ouch, uy o ay. Esas son interjecciones que indican emoción. Por último, te vuelvo a recordar que es importante que te aprendas las 7 letras S, 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 H, C, H, X, Z, O, porque cuando la palabra o el verbo termina en esa, usted va a agregarle ES, no le va a agregar S. Y finalmente vemos allí WH question words, que son preguntas de información. Todas estas palabras se llaman así porque tienen WH. ¿Cuáles son? What, which, where, why, who o whom, whose, how y when. De ellas se deriva how much, por ejemplo, de how se deriva how much y how many, cuánto, cuántos. La palabra para preguntar el por qué en inglés siempre es why. Y la palabra para contestar por qué ante ese interrogante es because. Pero estas 7 palabras que ven ustedes aquí son las que se llaman preguntas de información o preguntas que contienen WH para hacer preguntas. Palabras que se usan para hacer preguntas que tienen WH. WH questions words. Siguiente, precisamente vamos a la página 32 y 33. En la página 32 vamos a observar los 4 tiempos verbales más usados en inglés. En el ejemplo que ves en el recuadro, están todas esas oraciones en afirmativo. La tarea que te queda a ti es realizarlos en negativo, en interrogativo, en interronegativo, largo y contraído. ¿Ok? Y también añadirle las respuestas afirmativas y las respuestas negativas. Te estaré compartiendo por acá un documento Word donde te coloco los ejemplos para que te guíes por allí. Vamos a aprender utilizando un modelo. Si tú ves la estructura, la analizas, te das cuenta que solamente cambiando el sujeto, cambiando el verbo, cambiando por ejemplo, el adverbio o el adjetivo, tú puedes precisamente hacerlo. Y entre más prácticas, mejor. Recuerda que mínimo son 10 oraciones de cada uno. Empezamos. Lo que vamos a ver primero es el presente, pasado y futuro simple. Aquí te lo voy a señalar con el mouse si se logra ver en cámara. He eats, he ate y he will eat. Observe usted que precisamente ese verbo es irregular y en tercera persona, en presente afirmativo, usted aquí va a agregarle ese, porque es tercera persona en singular. He eats, él come. ¿Qué es el presente simple? Es un tiempo que indica algo que tú haces como una rutina, que lo haces diario. Ahora bien, para hacerlo en pasado simple, simplemente coloco el verbo en pasado.
Ese verbo es irregular y su pasado es ate, se escribe ate, pero se pronuncia ate. He ate. Finalmente, hablando del futuro simple, he will eat. Él comerá. Siempre vamos a usar la palabra will para hacerlo en presente, en futuro simple, perdón, en futuro simple. Will indica siempre futuro simple. Bueno, debes hacer ejercicios, 8 ejercicios, uno con cada sujeto, I, you, he, she, it, we, you y they, con verbos teniendo en cuenta cómo va a ir escrito en tercera persona del singular. Lo vas a hacer en presente, en pasado y en futuro. Afirmativo. Pasamos al siguiente tiempo que se llama presente progresivo o continuo. Vamos a ver también el pasado progresivo o continuo. Y el futuro progresivo o continuo. ¿Por qué se llama así? Porque de aquí en adelante estos tiempos son compuestos. El anterior que vimos es simple, es sencillo, porque nada más tiene un solo verbo. Pero los compuestos usan generalmente 2 o más verbos. En este caso, en el presente afirmativo, él está comiendo. Yo voy a usar el verbo to be como verbo auxiliar y el verbo principal terminado en ing. ing, Sharon, gerundio. He is eating, él está comiendo. Para el pasado, nada más es transformar el verbo to be que estaba aquí en presente, lo transforma al pasado. Y el pasado del to be es was. He was eating, él estaba comiendo. Para el futuro, vas a agregarle el will. Y este verbo, como es irregular, nomás hay que colocarle en la forma simple del verbo, que es be. He will be eating, él estará comiendo. ¿Correcto? Luego vamos al presente perfecto, pasado perfecto y futuro perfecto. El presente perfecto, pasado perfecto y futuro perfecto van a estar acompañados con un verbo auxiliar que es el to have. El to have, ahorita que veamos todo el resto del libro, vamos a ver que tiene diferentes formas. En este caso lo tenemos en tercera persona del singular. Él, he has eaten. Él ha comido. Quiere decir que esa acción la empezó en tiempo pasado y está todavía proyectándose al presente. Él había comido, he had eaten. Y él habrá comido, he will have eaten. Él habrá comido. Entonces, cada vez que tú escuchas presente, pasado y perfecto y futuro perfecto, el verbo auxiliar es to have. Cuando escuchas continuos, el verbo o progresivo, el verbo auxiliar es el to be. Finalmente, vamos a hacer la combinación de los dos anteriores. Vamos a hacer el presente, pasado y futuro, perfecto progresivo, pasado progresivo y futuro progresivo. ¿Cómo se forma? Ahí si observas, hay 3 verbos. Has been eating. Had been eating. Have been eating. ¿Qué quiere decir? Que este tiempo va a tener siempre el auxiliar to have, haber o tener, luego el participio pasado de to be, que es been, sido o estado, y luego el verbo principal terminado en ing. Él ha estado comiendo. He has been eating. Si lo hago en pasado, nada más cambio el verbo en pasado. ¿Pero cuál? El verbo auxiliar. He had been eating. Él había estado comiendo. Y en futuro, he will be eating. Él habrá estado comiendo. Recuerda suscribirte a mi canal. Recuerda colocarle a todas en la suscripción una campanita negra para que recibas todas las actualizaciones cada vez que se publican nuevas dicciones y nuevos cursos. Aquí, por ejemplo, te recuerdo hacer 8 ejercicios, uno con cada sujeto o pronombre subjetivo. I, you, we, he, she, it, they. Entonces, también lo tienes que transformar a negativo, interrogativo, interrogativo, largo y corto contraído, y también lo tienes que hacer en respuesta afirmativa y negativa.